indicando ese valor de temperatura, vamos a partir de la consideración que esa temperatura ambiente es igual a los 60 grados Fahrenheit, que equivale o que es por definición del CB, que el fluido se tiene que considerar a esa temperatura. Entonces, por esa válvula van a circular 500 pies cúbicos por hora normalizados de CO2. Vamos a tener una presión en la línea o corriente arriba de la válvula de 60 psi y la caída de presión que vamos a tener en la válvula es de 10 psi. Entonces ya para este caso lo que maneja este método de ASCO es el flujo, lo vamos a manejar también en pies cúbicos por hora normalizados y en este caso nos van a solicitar que tengamos tres coeficientes, un coeficiente de gráfica, un coeficiente por gravedad específica en el que vamos a utilizar la misma gráfica que utilizamos para el caso anterior y un coeficiente de temperatura. Si recuerdan, en el caso de los gases también cuando veíamos las ecuaciones de Dwyer o las ecuaciones de Anderson, nos pedían la temperatura del gas o del aire, según sea el caso. Entonces, por eso en esta parte también vamos a considerar lo que es ese factor de temperatura. Ahora sí que en este caso la caída de presión a la cual se están refiriendo en este problema nos va a representar lo que es la presión diferencial. Entonces, de aquí, si recuerdan, en el caso de este ejemplo, que es el que viene en las hojas que ustedes tienen, partimos de que la gravedad específica es de 1.5. Entonces, si recuerdan, habíamos comentado que la gravedad específica para los gases la podemos determinar a partir de obtener el peso molar de cada uno de los elementos. Entonces, la masa molar del aire ya la tenemos, que era de uno de los problemas que habíamos manejado anteriormente, que es de 28.97 kilogramos por kilogramo mol. Y esta masa molar del CO2 es de 44.01. Esa masa molar, ¿de dónde la pueden obtener? Si ustedes ya han estado revisando la aplicación de Emerson, en donde viene lo que es el handbook de las válvulas de control, creo que los dos últimos capítulos, unos tienen que ver con todo lo que son características de materiales y tuberías, y otro tiene que ver con la parte de las características físico-químicas de los fluidos. Entonces, dentro de ese handbook, al final viene la masa molecular de diferentes fluidos. Y de ahí es de donde se tomó esta referencia de ver la masa molar del CO2, que es de 44.01. Si nosotros tomamos esos dos valores, tanto de la masa molar del aire como la del CO2, pues vamos a encontrar que nuestra gravedad específica para este fluido es de 1.52, que ahora sí es el resultado de tener la masa molar del CO2 entre la masa molar del aire. Entonces, ya con estos datos que tenemos aquí, el primer punto que vamos a determinar en este caso es nuestro factor de gráfica. Ese factor de gráfica por gravedad específica, si recuerdan, habíamos comentado que en el eje de las X vamos a tener lo que es la gravedad específica. Aquí vamos a hacer el redondeo de que esta gravedad específica es de un valor de 1.5. Entonces aquí vamos a tener gravedades específicas tanto de líquidos como de gases. Y si recuerdan, habían comentado que esta gravedad específica ocupa como referencia las condiciones normalizadas, que son 14.7 psi y 60 grados Fahrenheit. Entonces, ya una vez que tenemos estos valores, ahora sí que ubicamos lo que son nuestra gravedad específica, en este caso que es 1.5, prácticamente es el límite máximo que tenemos en el eje de la gravedad específica de 1.5, y para ese caso, como estamos trabajando con un método pues es una aproximación alrededor de 0.81. Entonces ya con ese valor ya tenemos el primer término que nos pide esta ecuación.
uno de los tres. Entonces ya tenemos el factor por gravedad específica, 0.81. El siguiente punto que vamos a determinar es esta gráfica que ustedes tienen en el método de ASCO del factor por temperatura. Esta gráfica solamente va a ser aplicada para el caso de gases, no aplican para líquidos y mucho menos para vapor. Entonces, en esta parte de los gases, si se dan cuenta, en el eje de las X, tenemos lo que es un intervalo de temperatura de aproximadamente 700 grados Fahrenheit, que va desde -300 a 400 grados Fahrenheit, y hacen hincapié en un intervalo de temperatura que aquí está delimitado por estas líneas, en donde nos dicen que la corrección por temperatura en el intervalo de 20 grados Fahrenheit 150 grados Fahrenheit es mínima y puede no ser tomada en cuenta. Aquí el que no se tome en cuenta no quiere decir que ese factor le vamos a dar el valor de cero, porque si se acuerdan, en la ecuación teníamos en el denominador el producto del factor de temperatura, el factor de gráfica, factor de gravedad específica, y si alguno de estos llega a valer cero, pues prácticamente nuestra operación se hace indeterminada. Entonces, el que no lo tomemos en cuenta quiere decir que si la temperatura está dentro de este intervalo de 20 a 150 grados Fahrenheit, podemos considerar que este valor de Ft es igual a la unidad, como lo vamos a ver ahorita en este momento. Entonces, si tenemos el valor mínimo que es de 20 grados Fahrenheit, ahora sí que trazamos una vertical que parta desde los 20 grados Fahrenheit hasta cruzar la curva que tenemos en este punto. Y ahora, una vez que ya tenemos esta intersección, trazamos una línea horizontal para que cruce el eje de las 10. Y en ese caso tenemos nuestro factor de temperatura que vale 1.05. Una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a trazar el valor para 150 grados Fahrenheit. Repetimos el mismo procedimiento, cruzamos con la curva que nos representa el factor en función de la temperatura, trazamos nuestra línea horizontal que cruza el eje de las 10 y tenemos ese valor de 0.95. Entonces, prácticamente, si ustedes ven de 1.05 a 0.95, tenemos el valor de la unidad. Ese valor de la unidad nos daría, por ejemplo, una variación de más o menos 5% si consideramos esa Ft igual a 1. ¿Cuándo vamos a tener esa Ft igual a 1? Si consideramos nosotros la temperatura de 60 grados Fahrenheit. Esos 60 grados Fahrenheit nos van a dar como resultado que el factor de temperatura es igual a 1.0. Entonces, por eso, dentro de estas dos líneas que están delimitando, ahora sí que las rectas en color rojo, es en donde yo puedo considerar que si mi temperatura está dentro de este intervalo, puedo tomar como dato que Ft es igual a 1. Ya si ustedes quisieran una mayor exactitud, pues pueden tomar el valor del factor de temperatura que les dé en el caso que ustedes estén analizando, que estén resolviendo. Entonces, en este caso, como nos dice que consideremos el problema la temperatura del medio ambiente, vamos a partir de que esos son 60 grados Fahrenheit, por lo tanto, mi factor de temperatura para este problema va a ser de la unidad. Ahora, lo que se vuelve un poco más complicado o que sí hay que ponerle atención a la gráfica que vamos a utilizar es cuando determinan ustedes el factor de gráfica. Si ustedes observaron, para el caso de gases tienen tres gráficas que se pueden utilizar para obtener F subíndice G. ¿Cómo voy a saber si esas tres gráficas no son las tres gráficas que también se utilizan para el caso de vapor? Pues eso va a partir de la ecuación que tenemos una de las, en cada una de las gráficas. Si se dan cuenta, aquí el CB me dicen que es función de pies cúbicos por hora normalizados. Al momento de que me están planteando esta ecuación, pues ya prácticamente aquí, al ver las unidades,
al caso de aire o cualquier otro gas. Para este caso, también nos están delimitando una curva y si se dan cuenta, abajo de esta curva ya no hay alguna otra curva más. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta zona en donde solamente tenemos la cuadrícula y las ecuaciones, si llegáramos a caer en esta zona, esta gráfica ya no es válida. Incluso aquí no lo está comentando. Esta curva que parte alrededor como de 240 hasta este punto que tenemos acá arriba, es la zona en la cual, si de aquí de la curva hacia abajo, ya no vamos a leer ningún valor que tengamos aquí. Todos los valores son de la curva hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejar esta curva? Esta curva tiene dos ejes en X, si se dan cuenta, un X principal, que es en donde dice factor de gráfica FG, y un valor de X secundario, en donde me dice la caída de presión a través de la válvula en PCI. Entonces, los valores que tenemos aquí y que nos generan las curvas que resaltan en este punto, esta va a ser la presión diferencial que vamos a tener nosotros a través de la válvula. ¿Sí? Entonces, esa presión diferencial es lo primero que yo necesito ubicar aquí. Y el segundo punto que yo debo de ubicar es la presión de entrada a la válvula, que esta también se puede conocer como presión en la línea o presión en la tubería, o como lo hemos estado manejando también, presión corriente arriba. Algo que deben de observar ustedes en estas gráficas para el caso de la presión de entrada, si se dan cuenta, la presión que debemos manejar está en PSI manométricas. Aquí no vamos a estar utilizando la absoluta, porque vamos a suponer el caso que yo tuviera 5 PSI de presión de entrada y si ustedes la hacen absoluta, pues nos daría 20 PSI y eso nos llevaría a la siguiente gráfica y ya obtendríamos un factor de gráfica incorrecto y vamos a obtener un CB que no va a ser representativo del coeficiente de flujo que requerimos en el caso de la válvula para ciertas condiciones. Entonces, una vez que ya ubicamos la delta P y ubicamos la presión, vamos a trazar una línea que intersecte la curva de delta P y donde ya se dé esa intersección, vamos a trazar una línea vertical hasta que cruce el eje de las X principal. Y aquí sobre este eje de las X es en donde vamos a obtener nosotros este factor de gráfica. Entonces, esta primera gráfica que ustedes tienen para gases es solamente para el caso si los gases se encuentran de 1 a 10 psi como presión de entrada, presión corriente arriba o presión en la línea o tubería. La otra gráfica que tenemos es ahora sí, es similar a la anterior, pero ¿cuál va a ser la única diferencia? Que vamos a tener diferencias de presiones que van a ir a valores mayores a 10 psi. Tenemos valores hasta 55 psi de delta P. Y en el caso de las presiones que tenemos en la tubería, estas van a ser para intervalos cuando la presión en nuestra tubería en la tubería en donde tenemos la presión de entrada a la válvula va de 10 a 100 psi. Entonces esta igual la vamos a manejar de la misma forma, solamente que para este caso tenemos aquí otro intervalo de presiones. ¿Por qué no debemos trabajar dentro de la zona que tenemos aquí abajo? Porque si andamos trabajando en esta zona es en donde ya, de acuerdo a los que nos manejaba tanto el método de Anderson como el de Dwyer, vamos a tener condiciones de flujo crítico. Y esa condición de flujo crítico me va a decir que vamos a alcanzar la velocidad máxima que podemos tener en una estrangulación, que es la velocidad del sonido. ¿Sí? Entonces, este es para el intervalo de 10 a 100 psi y el otro intervalo que tenemos es el que va desde 100 psi hasta 1500 psi. Prácticamente aquí ya estamos cubriendo los intervalos para las válvulas
para las que están diseñadas estas gráficas. Igual vamos a tener que entrar con nuestra presión en la tubería o la presión de línea y vamos a tener que ubicar la caída de presión a través de la válvula. Sí, generalmente estas caídas de presión con estos valores tan altos, por ejemplo, los pudiéramos tener ya en válvulas que pueden estar regulando en tuberías que van a estar manejando presiones, presiones altas. En el caso de que no sepamos para qué tipo de flujo es esta gráfica, lo que nos va a auxiliar son las ecuaciones que tenemos aquí, como habíamos comentado. Ya al momento de ver estas unidades de flujo, de los pies cúbicos por hora normalizados, ya nos está indicando que esta gráfica solamente la vamos a utilizar para aire o para gases. Y una nota que nos dice aquí que estas gráficas aplican para intervalos de temperatura que estén dentro de 20 a 150 grados Fahrenheit. ¿Los puedo ocupar para temperaturas más altas? Sí, lo pudiéramos estar utilizando, pero ¿qué vamos a sacrificar en ese caso? Exactitud al momento de hacer el cálculo de nuestro CV. Entonces, estas son las tres gráficas que se manejan para obtener F subíndice G para el caso de, para el caso de gases. Entonces, de aquí, ya una vez que tenemos estos datos, vamos a ver cuánto va a valer nuestro factor de gráfica para el problema que estamos ubicando. Si recuerdan, nos decía que la presión de entrada es de 60 psi-G. Entonces, al momento que ya tenemos esa presión de entrada o la presión que tenemos en la tubería, pues eso nos va a ubicar en la segunda gráfica, la que se utiliza para intervalos que van de 10, perdón, a 100 psi-G. Otro punto que nos dice que la caída de presión en la válvula que queremos detener el CV es de 10 psi. Entonces, ya con estos datos podemos determinar lo que es ese factor de gráfica. Lo primero que hacemos es determinar la curva en la cual tenemos esa presión diferencial, que es la que ahí ya está marcada en rojo. Entonces, vamos a estar utilizando esta curva que tenemos aquí. El siguiente punto va a ser trazar nuestra línea horizontal. Esta línea horizontal va a partir de 60 psi-G, que es el valor de presión en la tubería que tenemos. ¿Sí? Una vez que intersecte a la curva de 10 psi, a partir de ese punto vamos a trazar esta línea vertical, que es la que nos va a determinar este factor de gráfica. Si recuerdan aquí, como estamos trabajando con métodos gráficos, este valor que tenemos aquí es un valor aproximado, 1550. Entonces, una vez que ya está este valor, ya tenemos el factor por gravedad específica que nos quedó alrededor de 0.81. También obtuvimos el factor por temperatura, que en este caso fue de unidad, porque consideramos 60 grados Fahrenheit, y ya tenemos FG obtenido de esta última gráfica. Entonces, ahora ya lo único que nos queda es sustituir dentro de la ecuación, porque prácticamente estos tres factores que nos están pidiendo aquí ya los tenemos, así como el flujo, que es un dato del problema. Entonces, ya sustituyendo esos valores, nos va a dar un CV de 0.4. ¿Sí? Este valor, pues a lo mejor nos pudiera quedar 0.4, 0.39. Todo va a depender del valor que nosotros apreciemos aquí en este método gráfico. Entonces, esa es la forma en cómo van a utilizar ustedes este método gráfico para el caso de gases y aire. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Profe, yo sí tengo una duda. Dígame, Soria. En el FT, ya ve que nos dice que cualquier valor que esté Ajá. entre, ¿qué dijo? 90 y, no, bueno, ya ve que hay un intervalo, que es En, entre, a ver, espérame, aquí tengo la ajá. apunte. Espérame. Entre Entre 20 y 20 y 150 150. Fahrenheit. Ajá. Por No ejemplo, lo escucho bien, Soria. a ver, ¿ya me escucha? ¿Me escucha?
Sí, ahora sí ya lo escucho bien. Okey. Por ejemplo, si yo Ajá, lo tengo escucho. una temperatura, ¿inclinaría a 1 o tengo que hacer el bueno, ahora sí que encontrar el punto por proximidad? Rayos, creo que no se escucha. A ver, Soria, si lo escucho ya. ¿Ya? Bueno, Ajá. por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 90 grados, ¿me voy a inclinar a 1 porque está dentro de ese intervalo? ¿O también tengo que, bueno, hacer el método que nos está marcando? Ok, mire, aquí en este caso, si usted está trabajando con una temperatura del gas entre 20 y 150, puede usted optar por considerar que su factor de temperatura es igual a 1. Por eso es que nos dice aquí esta leyenda que tenemos que puede no ser tomada en cuenta. Okey, Entonces, si no es tomada en cuenta, yo estoy considerando esa FT igual a la unidad. ajá, Lo puede hacer así y eso es algo práctico. Pero si ya quisiera tener un poco más de exactitud en cuanto a sus cálculos, Soria, y vamos a suponer que le den un valor de 90 Fahrenheit, de 100 o de 120, ya usted tendría que trazar aquí sus líneas para obtener, prácticamente obtendría, no sé, alrededor de un valor de 0.97, 0.98. Pero ahora sí, esta leyenda que usted tiene aquí en la gráfica, Soria, le da la opción a que considere esta FT igual a 1. O si no lo quiere considerar igual a 1, usted está en la libertad de poder determinar el factor por temperatura de acuerdo a la temperatura que le estén dando. okey. Sí, sí, profe, Ok, muchas gracias. Sí, ya, quedó ok, claro. ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Siempre en el caso de lo que vamos a estar ubicando para los cálculos tanto de gases como de vapor, pues sí son un poco más complicados, si se acuerdan, porque en el caso de los gases y del vapor estamos trabajando con fluidos que son compresibles. Y eso me lleva a que, bueno, pues debo de considerar las variaciones tanto de densidad o de volumen específico que se puedan llegar a tener en estos dos fluidos en función de las variaciones de presión y temperatura que tenemos. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario más que tengan por aquí? ¿No? Ok, entonces ahora continuamos con la parte de lo que es el caso de vapor. En el caso de vapor, por el método gráfico, llamémosle así, nos vamos a quitar dos factores. ¿Qué factores no vamos a considerar en este caso? No se va a considerar un factor por gravedad específica, porque si recuerdan ustedes, en el caso de vapor utilizamos el volumen específico y tampoco vamos a utilizar un factor por temperatura. Prácticamente solamente vamos a necesitar nosotros conocer el flujo que va a estar circulando por la válvula, el flujo máximo y el factor de gráfica. Y para este factor de gráfica que vamos a manejar para el caso de vapor, también van a ser funciones de la presión en la tubería y de la delta P a través de la válvula. ¿Sí? Entonces aquí nos están dando el caso de que eh, por una válvula van a estar circulando 25 libras por hora de vapor saturado. La presión en la tubería o en la línea de vapor van a ser de 7 psi y al momento de que se pase por la válvula va a generar una delta P de 3 psi. Entonces, en este caso vamos a necesitar determinar el CB de la válvula. Prácticamente aquí está la ecuación que vamos a utilizar por el método gráfico. Si se dan cuenta, dentro del material que ustedes tienen, las gráficas parecerían ser iguales. En lo único que se nos va a diferenciar la primera gráfica es en el intervalo que tenemos aquí. Si se acuerdan, para el caso de gases iba de 1 a 10 psi. En el caso de vapor vamos de 1 a 15 psi.
¿Cómo identificar si esta gráfica es la que aplica para el caso de mi problema que tenemos, necesitamos calcular el CB de una válvula de vapor? Esto va a ser con las ecuaciones que nos están dando aquí dentro de la gráfica, en donde nos dicen que ese CB va a ser función del flujo másico que tenemos entre el factor de gráfica. Si se acuerdan, para el caso de vapor, siempre vamos a estar ocupando lo que es el flujo másico. Entonces aquí vamos a tener también una curva que va a ser el límite, que abajo de esta curva no vamos a obtener ninguna, si se nos llega a cruzar algo abajo de esta curva, ya no vamos a aplicar este método gráfico. Este método gráfico solamente va a ser válido de la curva hacia arriba, si se acuerdan. Entonces, prácticamente la primera gráfica que nosotros tenemos aquí para el caso de vapor es la que va a aplicar para este problema. Vamos a otra vez hacer la identificación de la delta P que tenemos, que en este caso son las tres PCI que están aquí marcadas en el cuadro rojo. Entonces, esa es la delta P que tenemos a través de la válvula. El siguiente punto va a ser trazar una línea que parta de las 7 PCIG, y cuando cruce a la línea de las 3 PCI de presión diferencial, ya vamos a trazar nosotros nuestra línea vertical para que en el eje de las X principal obtengamos nosotros el valor del factor de gráfica. Y este es aproximadamente 23.5. Pues ya de forma rápida con el vapor, pues ya encontramos ese factor de gráfica. Prácticamente vamos a hacer la división de 25 entre 23, que es el flujo requerido, 25 libras por hora, el factor de gráfica que ya determinamos, y nuestro CB para el caso de esta válvula va a ser de 1.06. Ahora, ¿qué pudieran llegarse a encontrar en algún momento en el que puedan ustedes estar aplicando este método? Que pudieran llegar a tener una delta P en la cual no hay una curva definida. Por ejemplo, vamos a suponer que me den una delta P de 4.5 o de 4.2, 4.3. Entonces ya ustedes tendrían que trazar una curva que fuera paralela a la curva de 4, si es que es un valor menor a 4.5, o si es un valor mayor a 4.5, una curva que vaya paralela a 5. Y esa curva auxiliar que ustedes van a trazar es la que van a utilizar para que el valor de presión que tengan y la línea horizontal que tracen crucen la curva que ustedes trazaron, y a partir de ahí ustedes tracen la línea vertical para obtener este factor de gráfica. Y otra vez les vuelvo a repetir, cuando estamos utilizando factores de gráfica, estamos teniendo valores aproximados. Ahora sí, no sé, entre un 5 o 10% del valor que vamos a encontrar, pero estos generalmente ya son los que luego se hagan en campo, sobre todo si ustedes llegan a una zona o un área clasificada en donde no puedan entrar con algún elemento electrónico, desde celulares, tablets, etcétera, etcétera. Entonces ahí el método gráfico es el que les puede ser de utilidad. Entonces, ya una vez que ustedes ya lleguen a su trabajo a gabinete, pues ya ustedes podrán utilizar a lo mejor un software, una aplicación como la de Emerson, o ya ustedes podrán aplicar método normalizado para obtener un valor ya exacto de lo que va a ser el coeficiente de flujo de la válvula que ustedes quieren dimensionar. Entonces, esto es igual, si se dan cuenta, el método para utilizar lo que es esta parte gráfica para el caso de vapor es similar al del gas. Determinar mi delta P, ubicar esa curva de la delta P, trazar una línea horizontal que nos va a representar lo que es la presión en la línea, la presión corriente arriba o la presión en la tubería, y cuando intersecte la curva es en donde vamos a obtener nosotros este factor de gráfica. Entonces, la primera gráfica va desde 1 hasta 15 PSIG de presión en la tubería. La segunda gráfica que presentan para el vapor,
que vuelvo a insistir, lo ubicamos por el flujo que tenemos en esta parte, va a ir de 10 a 100 psi/g, y el valor más alto para vapor, a diferencia en el caso de vapor, vamos a llegar solamente a 500 psi/g como presión para hacer para como 500 psi/g para la presión de la línea de la tubería o presión corriente arriba. Ok, jóvenes. Ahora sí que estos son los tres, las 7, 8, 9 gráficas que maneja el método gráfico, en donde tenemos la parte de gráficas para líquido, la gráfica para gases y la gráfica para vapor. Entonces, recapitulando, si se acuerdan, para el caso del líquido solamente vamos a utilizar el factor de gráfica y el factor por gravedad específica. En el caso de gases vamos a utilizar el factor de gráfica, el factor de gravedad específica y un factor de temperatura. En el caso de gases es en donde necesitan ustedes determinar tres factores de gráfica, y ya posteriormente para el caso de vapor solamente requerimos el factor de gráfica y con eso es más que es suficiente. Igual, nuevamente, si ya ustedes llegan a caer dentro de esta zona, pues ya necesitarán hacer su cálculo ya empleando cualquier otro método de los analíticos que hemos comentado hasta este momento. Ok, no sé si haya alguna pregunta o comentario hasta este momento. Los escucho. Por ejemplo, en esta gráfica que ya tiene, bueno, valores más grandes, entre 25 y 50, hago más o menos como una regla de 3 si quiero un valor como de 45 y ya No, trazo. aquí usted, Baruch, ajá, no, lo que usted pudiera hacer, ¿cuántas divisiones van de 25 a 50? ¿Sí? Y a cada una de estas divisiones poderle dar un valor. Y ya en base a eso, Baruch, ya usted puede trazar su ahora sí, su curva auxiliar. ¿Sí? Ahora sí, aquí, si se acuerda, Baruch, ¿por qué no podemos utilizar lo que es una regla de 3? Si se acuerda, la regla de 3 lo utilizamos cuando tenemos casos que son lineales. En este caso tenemos ahora sí curvas, por lo tanto no tenemos esa parte de la linealidad, por lo que no podemos hacer así una regla de 3, sino ahora sí que aproximado, trazar la curva y listo. Oh, ya, gracias. Mm, Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Dudas? Ok, miren, entonces, ¿qué les voy a pedir para el día de mañana? Para el día de mañana vamos a resolver un par de problemas utilizando la parte de lo que es tanto los 2 o 3 métodos que ya llevamos vistos, el método de Anderson, el método de Dwyer y el método gráfico. Y también para el día de mañana, si nos da tiempo, vamos a revisar lo que es eh, cómo maneja la norma ISA todo lo que son los coeficientes de flujo. Ahí esa parte de los coeficientes de flujo vamos a ver también que para este caso, ahora sí, las normas ISA manejan diferentes unidades. Si se acuerdan, la última norma ISA también es una norma IEC. Por lo tanto, también vamos a tener tanto unidades en el sistema inglés como en el sistema internacional. Y en ese caso se van a tener algunos factores que vamos a estar viendo en función de las unidades que ustedes vayan a trabajar
ya cuando estén aplicando la normativa. Y en ese caso de la norma, pues vamos a ver todas las bondades que presenta el utilizar el método normalizado. Vamos a ver también que hay muchos factores que considera la norma, factores que, bueno, pues ya cuando ustedes, si les toca aplicar un método así tal cual normalizado, van a tener que determinar, pero pues no es más que aplicar así los casos que maneja la norma. Entonces, con eso vamos a ir cerrando la parte de la semana para la cuestión de lo que es el método que manejan las normas ISA. Ok, no sé si no hay algún comentario más al respecto de este método gráfico. No sé si tengan dudas respecto a la práctica. Tenemos por aquí unos 5 o 10 minutos para ya terminar la clase si es que tienen alguna duda respecto a la práctica. Profe, yo tengo una duda con respecto a la tarea. ¿Cuál de todas? La de los SSU a CST. Ajá. No encuentro las fórmulas, nada más encuentro un factor de conversión. Ahora sí que esa es la tarea, Dad. Imagínense que ya está trabajando y queremos el resultado para las 5:30. Sí, pues ahora sí, si yo Sí, les doy profe, las yo también ecuaciones, encontré, pues ya les estoy haciendo la tarea. bueno, yo también encontré nada más factores como de conversión de temperaturas y cosas así. Ok, pues con eso entonces ya nada más referencien de dónde están tomando las igualadas para que referencie de dónde está tomando esa parte de la conversión de los SSUs, los segundos Seibel universal, Eh, a los centiestocks. como tal una ecuación, no encontré. Si hay ecuaciones, todo va a depender de dónde anden buscando. Profe, yo ya lo mandé, pero no referencié. ¿Lo vuelvo a Mm, cargar? ¿Lo vuelvo a subir? Ok, sí, si gusta, subo uno nuevo y referencia de dónde está tomando los datos, de dónde está tomando las ecuaciones o las conversiones. Incluso hasta depende, les digo, en dónde están buscando, pueden llegar a encontrar hasta unos nomogramas. ¿Qué serían unos nomogramas? Esto que estamos viendo aquí como gráfica, que es nuestro método gráfico, esto sería un nomograma. Entonces, en algunos casos van a encontrar temperaturas, van a encontrar segundos Seibel, van a cruzar y van a encontrar del otro lado ya los centiestocks. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta que tengan respecto también a la práctica? Acuérdense que hay que entregarla el próximo lunes. En la práctica tengo un poco de problemas para la accesibilidad de toda la tubería. ¿No puedo inventar un poco la longitud? Ok, ahora sí que hasta donde usted pueda, Alberto, de ver la tubería, ya de ahí en adelante usted ya puede, ahora sí que usted considere como quiera que vaya la tubería, ¿no? Que práctica, casi me estoy imaginando que en el caso de usted tiene un tramo pequeño de tubería hasta donde la tubería se mete dentro de la pared y ya no se ve hasta donde sale en la parte de la azotea para irse hacia los tinacos. Quiero imaginar que así está. Queda entre la casa de mi vecino. Entonces, si ese fuera, ¿mande? Es que Ya. queda entre Ujú. dos casas. Sí, ahora sí que ahí usted considere o va a subir hacia la azotea. Hasta donde usted tiene, pone el detalle. Ya después de ahí en adelante pone que ahora sí que ya donde usted no puede ver, Alberto, ya pone que esa es una consideración en cuanto a cómo va a ir la tubería. Y que Ok. seguramente cuando hacen ese tipo de trayectorias, se llama, cuando hacen ese tipo de trayectorias, generalmente buscan las trayectorias que les van a dar la menor distancia. Seguramente va a ser una tubería recta, después un codo y ya sube a la azotea en donde ya usted más adelante ya tiene accesibilidad a la tubería. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces esa parte igual va para todos
Si no tienen en una zona, ya no tienen acceso a la tubería, ustedes pueden considerar la trayectoria que ustedes gusten. Solamente ya en su dibujo, en donde ubiquen esa parte de la instalación, nada más le ponen que ahí están considerando esa zona de la trayectoria. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces, mm, a ver, Cristian, un libro donde aborden los temas vistos, aparte de la tarea de la ecuación. Pues, si quieren ver algo de válvulas y caída de presión en válvulas, tienen el Robert L. Mott, ¿sí? Ese es un libro que les puede servir. De ahí, si quieren ver caídas de presiones en válvulas, estaríamos hablando que hay un libro que se llama Flujo de Fluidos de Crane. Es así, C-R-A-N-E. Incluso ese creo que anda perdido ahí en la red, que lo pueden bajar. Y ya así como tal, Cristian, de los problemas como estamos viendo, esos son tomados de algunas referencias de algunos fabricantes, pero si ya quiere ver los métodos de cálculo, así como los estamos, yo le recomendaría que le dé bien una revisada al manual que se tiene en la aplicación, que es el de Emerson. Ese manual que es de válvulas de control. Ese manual, déle una revisada y ahí va a encontrar otras ecuaciones o ecuaciones muy parecidas a las que hemos visto o parecidas a las que vamos a ver de la norma ISA, y ese libro le puede servir. Incluso si ustedes, casi todo lo que son fabricantes de válvulas tienen una característica, que si son fabricantes muy serios, que es el caso de la mayoría de ellos, manejan handbooks como los de Emerson, en donde les dan los métodos de cálculo. Por ejemplo, también pueden buscar esta marca que es Samson, S-A-M-S-O-N, Samson, son válvulas también, y Samson también tiene un handbook como lo tiene Emerson, y ahí también vienen las ecuaciones. Y en general, ahora sí, cualquier libro que usted llegue a encontrar ahorita en la red, que maneje la parte de elementos finales de control, casi toda la literatura siempre le va a manejar alguna cuestión de lo que son los métodos de cálculo de válvulas. Y si usted tiene el CREUS también, en donde está la parte de elementos finales de control, habla de los métodos para calcular las válvulas. Ahí ahora sí que prácticamente en esos 3, 4, 5 libros que les comenté, incluidos los handbooks, ahí es en donde usted puede encontrar información referente a lo que me pregunta Cristian. Entonces, el primer punto, pues si usted abre el handbook que tiene en la aplicación que les mostré de Emerson, con ese tiene para entretenerse un buen rato, porque sí está, para mí se me hace un handbook muy extenso y de buen nivel. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Nada ya respecto a estos métodos que hemos visto o respecto a práctica que van a hacer. Acuérdense que ustedes van a seleccionar los instrumentos de medición. Ya ustedes harán, ya dirán en base a qué los seleccionaron. Bueno, entonces si no hay alguna pregunta o comentario más, el día de hoy aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Ahora sí, vayan teniendo para el día de mañana a la mano lo que es su norma de la ISA, porque es la que también vamos a... ¿sí? Una pregunta ya nada más para finalizar. ¿No hubo problemas con el audio hoy? Todo se escuchó bien, profe. Ok. Bueno, gracias, Baruch.
Ok, jóvenes, entonces si no hay nada más que agregar el día de hoy, que tengan una buena tarde. Nos estamos saludando el día de mañana. Gracias, igualmente. Ya.